Bienvenidos a un nuevo programa del Fuego de Prometeo. Les saludan Gonzalo Valdivia y Milko Romero para presentarles en esta emisión el tema de la tragedia clásica y los arquetipos psicológicos de la literatura. Muchos de los héroes trágicos sufren ese destino terrible con consecuencias para ellos mismos y su pueblo, porque justamente sus personalidades han sido fuera de lo común o han desafiado los parámetros impuestos por los dioses del panteón griego. Se sabe que cuando un héroe trágico desencadena una catástrofe, esas consecuencias son duraderas. Ahora en la literatura, muchas historias que han terminado en tragedia han sido retomadas por otros autores para continuar con la descendencia de estos héroes. Tener historias derivadas que también podrían ser tragedia o ser combinadas para la épica. Y producir en la epopeya momentos de gesta de un pueblo o también algunas escenas que tenían un desenlace trágico para ciertos personajes. En el concepto principal, el héroe griego, el héroe trágico, es una persona fuera de lo común. ¿Qué pasa con este sujeto, este protagonista? Cuando se prueba su virtud, que de hecho la tiene porque es un ser noble, es un ser casi humanamente perfecto, él tiene o ella tiene un vicio del carácter. Primero, la amartía, que es la arrogancia. Está muy seguro de su misión, está muy seguro de su rol en el destino de su pueblo y no ve pues que hay una verdad que le impediría pues lograr solo con su fuerza, solo con su voluntad, solo con su astucia e inteligencia los propósitos que él tiene en su misión. Entonces el héroe, en cierto caso, sobreconfiado en su valor, se aparta de la ayuda que puede necesitar de otros personajes que están también en la tragedia, o se aparta de la guía de algún personaje más sabio, más juicioso, que lo puede guiar, que lo puede llevar a un mejor destino. A la amartía, que es esta arrogancia que nubla la mente y el juicio del héroe griego, se suma la ibris, que es el vicio del carácter. Concretamente, ¿en qué defecto cayó el héroe griego o la heroína griega para ocasionar su tragedia? Y con ella, muy probablemente, la tragedia de su pueblo, de sus seres queridos, de su grupo de poder, de su casta, porque no están solos. Las consecuencias siempre repercuten en otros personajes porque son masivas. Las tragedias, como Edipo Rey, que desafía una convención del deber ser de toda sociedad civilizada, que es el desear a la propia madre, pues ocasiona que este personaje caiga en ruina, pierda los ojos, sea castigado porque se descubre su primer crimen, ¿no? Haber matado a su padre. Y luego hay interpretaciones simbólicas, que el padre es el lenguaje, ¿no? La madre es el deseo, el hombre está al medio, y esas transgresiones ocurren en el plano simbólico, en el plano
también de lo ideal, lo idealizado. A Edipo le sigue la historia de Antígona, de Sófocles, una tragedia que tiene una historia política y tiene una historia de la piedad versus las leyes morales del hombre. Lo que pasa con Antígona, hija de Edipo, es que ella quiere enterrar a su hermano Polínicles, que se rebeló contra Tebas, pero su tío, el gobernante Creonte, se opone a que Polínicles sea sepultado, quiere que su cuerpo se corrompa, se pudra, como un castigo que lo humille más allá de la muerte. Entonces, esta mujer va a enterrar a su hermano dos veces. Una vez y una segunda cuando sabe que es desenterrado por gente de Creonte y comprueba que los dioses han querido mostrar su favor, su compasión hacia este caído, cuando los cuervos y los perros descuartizaban pedazos de su piel y las llevaban hacia los altares. Incluso Creonte va a dar a torcer su brazo, su férreo castigo, ante la advertencia de Tiresias, ¿no? El mismo ciego que le manifiesta la verdad a Edipo. Este anciano, invidente físicamente, pero vidente en las materias del futuro, le dice a Creonte que si él no se compadece de su sobrino muerto, un familiar suyo, un ser querido de su entorno, va a pagar por las consecuencias de sus actos. Y sucede que Antígona, encerrada en una especie de caverna, en una bóveda, se ahorca desesperada después del segundo entierro de su hermano, y su novio, su prometido Hemón, que era su primo, simplemente al verla sin vida, se suicida también en una suerte de amor pues juvenil, pasional, impulsivo, ¿no? Y esto hace sufrir a Creonte. En ese momento Creonte se siente castigado, es un ser desdichado, y ocurren esas consecuencias funestas. Como dice la doctora en literatura francesa Jacqueline de Romilly, el fervor por la democracia en los griegos se acompañó siempre del respeto a la ley, y en esta tragedia se opone el heroísmo ante el cumplimiento de la ley, la, la piedad versus la prudencia. Y es que Antígona va a ir más allá del plano del mundo cotidiano. Ella se va a elevar al mundo de los dioses, va a querer estar siempre en favor del Olimpo para demostrar su virtud, ¿no? Ha demostrado su virtud, pero ha caído, ¿no? Sin embargo, para estos héroes, estas heroínas, es importante cumplir estas misiones. Por otro lado, se sabe que la tragedia es el reverso en la mueca o el gesto de la careta de la comedia, ¿no? La risa por el llanto es un rictus invertido, una expresión que viene a ser el revés, el anverso, como el cara y sello de una moneda. Para los escritores modernos, como Albert Camus, la tragedia pasó a ser el absurdo de la vida, la impotencia del hombre, la soledad del hombre, el destino que lleva al ser humano a luchar contra contingencias que están más allá de sus fuerzas, y quizás hay una suerte de resistencia a resignarse y una operación racional en que
el hombre, la mujer, se da cuenta de sus límites, pero quiere seguir yendo más allá o permanece firme en su posición ideológica, política, etc. Para Albert Camus, que era ateo, los dioses eran injustos, representaban el poder omnímodo y más aún pues él tenía desconfianzas a las castas sacerdotales. Era seguidor pues de los libros y postulados de Friedrich Nietzsche. En su novela El extranjero, L'Étranger, Meursault trata de vivir como un ser lo más natural posible y él desemboca reacciones de resistencia o rechazo por sus conductas, ¿no? No guarda el luto por su madre, reacciona intempestivamente a la amenaza del árabe que le muestra el cuchillo y él dispara 3 veces y lo liquida. Y en esta reacción hay la situación absurda de no poder explicar qué es lo que pasó o no poder convencer al resto, a los jueces, de que lo acontecido fue producto de la espontaneidad, del miedo, de estar deslumbrado por el brillo del cuchillo. Hay factores mínimos que no son tomados en cuenta y desembocan esa tragedia en la época moderna, contemporánea del absurdo.